Mi nombre es Edith del Carmen Juan Viascán, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas de la carrera Químico-Farmacobiólogo. En la experiencia educativa de parasitología me toca exponerles sobre Plasmodium ovale. El nombre del parásito, como ya mencionamos, es Plasmodium ovale y es causante de la malaria o paludismo. Fue descrito por primera vez en 1922 por Stephens, quien lo observó en la sangre de un paciente del este de África. Lo que llamó su atención fue la forma oval que adoptaban los eritrocitos, por ello su nombre. Plasmodium ovale es un endoparásito intracelular estenoxeno y es uno de los menos peligrosos del género Plasmodium. Sin embargo, es capaz de generar la malaria en individuos sanos. La malaria es transmitida por un vector, el cual es el mosquito del género Anopheles. En la esquina superior derecha podemos ver el reino, filo, clase, orden, familia, género y especie, notando que es de filo apicomplexa. Esta le da una característica al parásito para poder introducirse al interior de la célula. Para las características generales podemos distinguir tres estadios en el torrente sanguíneo. Tenemos a los trofozoitos, los cuales podemos encontrar trofozoito joven. Este tiene una forma de anillo y contiene un solo punto de cromatina, ocupa un tercio del tamaño del eritrocito. Por otro lado están los trofozoitos maduros, los cuales son compactos, con poca vacuolación, presentan gránulos de Schnüffer. Estos son puntos irregulares de color rosa o rojo presentes en eritrocitos de pacientes con malaria ocasionados principalmente por Plasmodium vivax u ovale. Los eritrocitos pueden presentar fimbriación y están ligeramente agrandados. Otra forma que se puede distinguir son los esquizontes. Estos están constituidos por un cúmulo de merozoitos, los cuales son los encargados de invadir los eritrocitos. Los esquizontes son similares a los de Plasmodium vivax, aunque estos son más pequeños y con una cantidad menor de merozoitos. Los eritrocitos presentan forma ovalada y la fimbriación es común. La tercera fase son los gametocitos, los cuales se dividen en dos. Tenemos a los macrogametocitos, que son considerados gametocitos femeninos. Son de forma oval o redonda con cromatina condensada. Abarca todo el eritrocito del huésped. El segundo tenemos a microgametocito. Estos son considerados gametocitos masculinos. Presentan cromatina dispersa con citoplasma en forma de halo incoloro y es mucho más pequeño que el macrogametocito. Ciclo biológico. En el ciclo biológico de la vida del parásito se ven involucrados dos hospedadores, el mosquito hembra del género Anopheles que participa como hospedador definitivo, puesto que en él se lleva a cabo la reproducción sexual. Por otro lado, tenemos al hombre u otros primates, que en ellos se lleva a cabo la multiplicación asexual, convirtiéndolos así en hospedadores intermediarios. El ciclo de vida, según la CDC, como número 1, comienza por la picadura del mosquito al humano inoculando a los esporozoitos en sangre, los cuales viajan al hígado. En el punto 2, durante su estancia en el hígado se encargan de infectar a las células hepáticas. Como punto 3, los esporozoitos maduran a esquizontes en el hepatocito. En el caso de Plasmodium ovale, algunos de ellos se vuelven latentes y pasado cierto tiempo se activan para seguir su ciclo normal de vida generando recaídas. En el punto 4, los esquizontes se rompen, liberando así a los merozoitos en sangre. Esta fase se denomina ciclo exoeritrocítico. En su estancia en la sangre, los merozoitos infectan a los glóbulos rojos para llevar a cabo su reproducción asexual. Esto sería el paso 5. En el paso 6, dentro del eritrocito, los merozoitos pasan a trofozoito joven para madurar a esquizontes, y estos, a su vez, se rompen liberando nuevamente merozoitos. A este proceso se le denomina ciclo eritrocítico. En el paso 7, algunos de los trofozoitos maduran en formas sexuadas, que son los gametocitos, diferenciándose en macrogametocitos y microgametocitos. Las características de estos va a depender de la especie del parásito. En el punto 8, los gametocitos femeninos y masculinos son absorbidos por el mosquito tras una nueva picadura. Una vez dentro del mosquito, que ya sería el paso 9, sucede el ciclo esporogónico.
en donde los microgametocitos penetran a los macrogametocitos para generar cigotos. Así pues, en el paso 10, los cigotos se transforman en oquinetes, volviéndose alargados y con movilidad. En el paso 11 son encargados de invadir la pared intestinal media del mosquito para poder convertirse en oquistes. Y por último, en el paso 12, los oquistes se rompen liberando esporozoitos que se almacenan en las glándulas salivales del mosquito para poder infectar a otro hospedador. Mecanismos patogénicos. La patogenia corresponde a la ruptura de los esquizontes liberando merozoitos en sangre, generando un aumento de necrosis tumoral alfa. Y con la salida de los merozoitos se liberan diversas moléculas con capacidad de estimular a macrófagos. Un ejemplo es la glicosil fosfatidil inositol. La estimulación de macrófagos induce a la producción de citoquinas proinflamatorias y altas concentraciones de TNF-alfa, generando inflamación sistémica, produciendo los síntomas clásicos de la malaria. Manifestaciones clínicas. El periodo de inoculación para la malaria, principalmente para Plasmodium ovale, tiene un periodo de inoculación de 14 días, aunque puede alternar de entre 8 y 30 días, así como generar recaídas 5 años después. El periodo de inoculación depende, además de las especies infectivas, el número de parásitos presentes en la sangre y el estado inmunitario del hospedador. Los primeros síntomas que se presentan son parecidos a los de la gripe, como por ejemplo tenemos fiebre, cefalia, mialgias, debilidad, incluyendo artralgias, vómitos y diarrea. Posteriormente se hacen presentes los paroxismos palúdicos, los cuales son síntomas agudos de la enfermedad. Estos constan de 3 etapas: escalofríos, fiebre y sudoración profusa, los cuales se repiten cada aproximadamente 48 horas. Otras manifestaciones clínicas incluyen esplenomegalia, anemia, trombocitopenia, hipoglucemia e ictericia. Para evadir la respuesta inmune, el parásito ha desarrollado mecanismos de adherencia que utiliza como estrategia de supervivencia. Este fenómeno se lleva a cabo por puntos de unión llamados CANOPS, los cuales se producen en las membranas de los glóbulos rojos infectados. Los CANOPS son acumulación de proteína PFEMP1 que se adhieren a las paredes de los vasos sanguíneos, produciendo trombos y pigmentación cutánea, generando así la evasión del sistema inmune. De acuerdo con la CDC, los métodos de diagnóstico empleados para la identificación del género Plasmodium son microscopía, la cual consiste en el análisis morfológico de las especies parasitarias, los cuales se pueden observar por medio de frotis de sangre gruesos, ideales para la detección de parásitos, o bien delgados para la identificación de la especie. Se emplean tinciones como Giemsan, Great o Great Giemsan, siendo Giemsan la tinción preferida, ya que permite detectar ciertas características morfológicas. Tenemos el diagnóstico molecular, donde podemos incluir el PCR o reacción en cadena de la polimerasa, conocida por su alta sensibilidad, ayuda a detectar especies específicas, puesto a que en la observación microscópica pueden existir fallas, esto debido a las características morfológicas que se superponen. Tal es el caso de Plasmodium vivax y Plasmodium ovale. Por otro lado tenemos la detección de anticuerpos, donde incluimos IFA o pruebas de anticuerpos fluorescentes indirectos. Las pruebas serológicas resultan ser poco prácticas para el diagnóstico de rutina para la malaria, esto debido al tiempo requerido para el desarrollo de anticuerpos. Sin embargo, resultan ser útiles para algunos casos. En esta prueba se emplea el suero del paciente que se encuentra expuesto a los organismos. Una prueba positiva emite fluorescencia de color verde manzana. En el caso de Plasmodium ovale, no suelen realizarse de forma rutinaria debido a que los antígenos no siempre se encuentran disponibles.
También tenemos la detección de antígenos, donde se puede encontrar la PDR o pruebas de diagnóstico rápido. Estas son encargadas de la detección de proteínas específicas sintetizadas por las especies de Plasmodium. Se empaquetan como kits de pruebas individuales. Estos métodos incluyen la detección de antígenos ocasionadas por el parásito de la malaria, la detección de una aldosa específica de Plasmodium y la detección de un lactato deshidrogenasa secretada por las 4 especies. El tratamiento de la malaria o paludismo es variado y va a depender de la gravedad de la enfermedad, la especie del parásito, el lugar donde se adquirió la infección y de factores adicionales como edad, peso y, si se refiere a una mujer embarazada, del estado de embarazo. Los medicamentos que más se emplean son la cloroquina y la primaquina. Sin embargo, llegan a existir resistencia al fármaco por parte del parásito. Por esta razón, se emplean otros tratamientos, como por ejemplo las combinaciones de derivados de artemisina, tratamiento de bases de quinina en combinación con doxiciclina o clindamicina, entre otros que podemos observar al centro de la diapositiva. La elección va a depender más que nada del lugar en donde se haya adquirido la infección. Para la prevención debemos contar con protección personal contra picaduras, como por ejemplo repelentes, prendas de manga larga, pantalón, sombrero, entre otras cosas. Los viajeros deberán tomar medicación preventiva antes, durante y después del viaje, dependiendo del riesgo de la zona. Estos incluyen los fármacos antipalúdicos, utilizar mosquiteros, evitar acumulación de agua y basura y evitar las zonas y horarios donde los mosquitos se encuentren en su máxima actividad, como por ejemplo el atardecer y amanecer. Epidemiología. La malaria supone un importante problema en la salud, con una mortalidad asociada entre 1 y 2 millones de personas al año. En México, el 50% de nuestra población habita en área potencialmente palúdica. El paludismo o malaria está presente en donde las condiciones ambientales sean idóneas para el desarrollo y multiplicación del vector. En la actualidad, la malaria es exclusiva de países con áreas tropicales y subtropicales, así como en altitudes por debajo de los 1500 metros. Por esta razón, es endémica en África, parte de Asia, América Central y Sudamérica. En el caso de Plasmodium ovale, esta se encuentra predominando en África subsahariana. Por mi parte, esto sería todo sobre Plasmodium ovale. Muchas gracias por su atención.